21 de marzo del 2014 es sobre la ley universal de polaridad. La palabra polaridad ya la conocéis, todo tiene dos polos. Estamos basándonos como punto de partida en este librito, que no sé si habéis leído, pero si lo conocéis, muy pequeño como se ve, pero con mucha miga, con mucho contenido. Ley de polaridad. Y al principio de cada capítulo, de cada una de las leyes, aunque en algunos capítulos se refiere a algo mucho más amplio, pone unas frases cortas, breves, muy sintéticas, entrecomilladas, que es el enunciado antiguo de estas leyes, lo que significan las leyes, y luego hay un desarrollo. Y la ley de polaridad dice que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene un par de opuestos. E incluso os leo exactamente las palabras. Repito, todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. El Kybalión. Esa es la enunciación básica de la ley. Luego lo demás que pone es una explicación profunda, sencilla también de leer, pero profunda. Y yo pues sigo estando de acuerdo y sigo intentando lo que se pueda hablar de temas profundos de un modo sencillo. Sencillo también podríamos decir según para quién, porque lo que a veces es sencillo para unas personas puede ser complicado eso mismo para otras. Pero bueno, es una buena intención tratar de acercar a todas las personas que sean factibles de escuchar algo pues de una manera lo más clara y lo más didáctica posible. Entonces, esta ley de polaridad tiene también, como habréis observado, si habéis estado en las anteriores, se relacionan unas con otras. Una de las últimas que di, la ley del ritmo, pues tiene mucha relación con esta. Incluso lo diría, seguramente, la ley del ritmo, que ya expliqué, se basa o tiene como punto de partida la ley de polaridad, porque el ritmo implica también la oscilación entre dos partes, entre dos extremos, entre dos pares de opuestos. Pero bueno, se puede hablar de todas sin haber hablado de las anteriores, de un modo independiente, pero es inevitable relacionar. Por lo tanto, es también inevitable que hoy diga cosas que tengan que ver con el ritmo, con la ley del ritmo, que sería, como digo, pues también una oscilación con distinto tipo de velocidad o de tiempo entre los extremos de cualquier polaridad. Fijaos que cuando hablé de esa ley, uno de los ejemplos que puse es la respiración. Y la respiración consiste en inspirar y expirar. Inspirar y expirar. Hay fases intermedias entre ambas, pero inspirar y expirar son dos extremos, entrada y salida. Y por lo tanto el ritmo sería la velocidad que hay, el tiempo de duración entre la entrada y la salida del aire, en la respiración. De tal manera que, o sístole y diástole, en las pulsaciones cardíacas o de otro tipo, y van todo por pares. De tal manera que existe una dualidad universal. Y el ejemplo más universal de todos es dos palabras que a veces utilizamos: espíritu y materia. En anteriores charlas he hablado de que existe infinitos grados de energía, de vibración. Fue la ley universal de vibración, una donde específicamente estuve desarrollando de que hay muchos planos o dimensiones, que varía la vibración. Y por lo tanto, pues la vibración más sutil sería, o se le puede llamar espíritu, y la vibración más densa, materia. Pero dentro de lo que llamamos materia hay también distintos grados de vibración, porque en términos genéricos es materia el plano físico, pero también es el plano emocional o astral, el plano mental,
si hablamos de nosotros, los cuerpos, de lo que llamamos la personalidad. Y ese espíritu, pues también otros planos. Es decir, si hablamos de la dimensión espiritual del ser humano, pues lo que llamamos la mente superior o abstracta, el aspecto búdico, el aspecto de voluntad superior, etc. Es decir, distintos niveles de vibración que son más sutiles. Y al conjunto de todo eso se le puede llamar espíritu. De tal manera que, partiendo por analogía de nosotros, de los seres humanos, entendemos por espíritu a partir de la mente abstracta, de la parte de la mente más sutil, más abstracta, lo que nos permite intuir. Y llamamos materia a partir de la mente concreta hacia abajo, la mente concreta con la cual pensamos. De tal manera que la mente concreta no es espíritu, es energía, más sutil, por supuesto, que lo físico, que el cuerpo físico, pero estaría dentro de esta terminología de materia. Y a partir de ahí, dentro del alma y dentro de la mónada o espíritu, pues sería todo eso espíritu. Pero eso ocurre también en el cosmos, en el universo, en el cosmos o universo, ¿verdad? De que existen muchos niveles de energía y por lo tanto podemos entender, según desde el punto de vista desde el cual hablamos, desde el cual nos estamos refiriendo, pues unos niveles más altos o espíritu y unos más bajos. Entonces, el espíritu y la materia forman los dos extremos de una amplísima polaridad. Fijaos que a lo largo de nuestra evolución, y a veces en corto periodo de tiempo, dentro de nuestras vidas, oscilamos a nivel consciente entre vivencias espirituales y vivencias materiales. Sabemos o intuimos o nos dicen que tendremos que unir, que sintetizar, llegar a una síntesis de ambas. Pero es fácil muchas veces decantarnos por una vivencia espiritual olvidándonos de la materia. O, lo que es más frecuente en esta fase de evolución de la humanidad, tender hacia la materia olvidándonos del espíritu. Pero cuando se va entrando en el sendero y se va conectando con el espíritu, también hay una oscilación pendular o alternada entre esos dos polos, hacia lo espiritual unas veces, hasta donde se llegue, y hacia lo material otras veces. Conforme avanzamos, se van unificando. Y por lo tanto podríamos hablar de una compenetración, de una simultaneidad, de una síntesis entre esos dos extremos. Algo que también vamos a hablar. No solo vamos a decir, existen muchos ejemplos de polaridades. La primera que he dicho es la más universal y de la cual depende todo. Se nos dice, y eso la intuición es la que nos puede facilitar el alcance de que todo lo que existe en el cosmos forma una unidad. Una unidad está representada por el número 1, como sabéis. Y después de la unidad viene la dualidad, que es lo que os acabo de decir, espíritu y materia, el 2. Después del 2 que viene el 3. Y el 3 es fácil de entender si sabemos que el espíritu, cuando se une con la materia, da lugar a un hijo, como el padre y la madre. Al espíritu se le ha llamado padre y a la materia madre. Y entonces surge un hijo, el espíritu y la materia. Y ese hijo es el alma, en nuestro caso, o el alma de todos los seres, o la conciencia. Por lo tanto ya está el 3, las famosas trinidades expresadas simbólicamente en las religiones y en las filosofías. Después del 2 viene el 3. De hecho el 3 surge del 2. Cuando los dos polos se unen, da lugar a un tercero. Esto también tiene que ver con la ley de generación, que todo lo que es creación o generación parte de dos polos contrarios. Se unen o se complementan y da lugar al nacimiento de un tercero, que es distinto de los dos, pero que participa de ambos. Igual que los hijos son distintos de ambos padres, pero tienen elementos de uno y de otro. Así que del 3. Y si ya que lo estoy diciendo, después del 3, ¿qué vendría? Cualquiera diría el 4. No, pues vendría el 7, en el sentido que estoy hablando. Porque hay muchas cosas que son 7, y a veces nombramos los famosos 7 rayos. Y si los conocemos, los 7 rayos parten de los 3 primeros: voluntad, amor, inteligencia. Las 3 energías universales. Y los 3 últimos
son derivados de estos. Y luego hay un cuarto que está en el centro que armoniza ambos. De tal manera que los 7 rayos serían derivación de los 3. Por eso he dicho que después del 3 viene el 7. Bueno, viene el 4, el 5, el 6, como sabéis, pero el 7. Y con el 7 luego vendría, es una de las clasificaciones, todas las expresiones. Pero hay una primera subdivisión de esa unidad cósmica que es pasar del 1 al 2. Por lo tanto, la ley de polaridad tiene que ver con esto que os estoy comentando. Y dentro de la ley de polaridad de esos dos polos, pues hay una expresión cíclica, que es lo que el otro día llamamos el ritmo. Incluso los científicos más avanzados que van descubriendo cosas, como que todo lo que existe está unido, desde el punto de vista científico, que va avanzando, que está lejísimos de llegar a alcanzar todavía estos conocimientos que hablamos desde estos niveles, pues va hablando también de que hay una unión, no hay vacíos totales, una unión de todo, y que esa, digamos, energías o esas partes más sutiles están expresándose rítmicamente, no de un modo caótico y desordenado, sino rítmicamente. De tal manera que es interesante entender, por la ley de analogía también, pues que lo que se va descubriendo científicamente, aunque esté todavía muy lejos y esté materializado, porque la ciencia se basa, lo que solemos entender por ciencia, se basa en la materia, pues va teniendo relación con estos conocimientos que van más allá de lo que solemos entender por materia. Bien, entonces, luego también hay, según el Kybalión lo dice, unas palabras como el todo. También lo hemos comentado. El absoluto se le llama en el Kybalión el todo. En cosmología el absoluto, en religión Dios. En cosmología el absoluto y en el Kybalión el todo, una palabra. Pues bien, el todo y los todos, y los muchos, el todo y los muchos, pues sería como también extremos de una polaridad. Igual que el principio y los principios, igual que la ley con mayúscula y las leyes. Digo la ley con mayúscula, la ley cósmica universal, y de ahí se derivan por fragmentación, por bifurcación, las leyes. Esos son términos que se pueden poner en los extremos. Pero cuando hablamos en la vida cotidiana de estos extremos, tanto en el sentido psicológico como en el sentido material, se nos ocurren cosas que todos conocemos. Por ejemplo, la luz y la oscuridad. Suele ser un par de términos que solemos oponerlos. Serían también extremos de una polaridad. Luz, oscuridad. Todos sabemos que hay muchos grados de luz y muchos grados de oscuridad. ¿Y dónde empieza uno y termina el otro? Pues, ¿quién lo puede decir? Depende. Igual que calor y frío. Si miramos un termómetro, ¿verdad? ¿Dónde termina el frío y empieza el calor? ¿O termina el calor y empieza el frío? Pues hay muchos grados de lo que llamamos frío y muchos grados de lo que llamamos calor. Pero todos utilizamos dos palabras que son como opuestas, el frío y el calor. Igual que también podemos decir, pues, grande y pequeño. Fijaos, decimos grande, pero siempre la palabra grande o pequeña siempre es en comparación con otra cosa que es más grande o más pequeña. Grande y pequeña. ¿Qué otros términos podemos usar? Alto y bajo. Norte y sur. Este y oeste. Es frecuente utilizar distintos términos de polaridad. El sol y la luna. El sol y la luna se ha utilizado simbólicamente a lo largo del tiempo. Claro, el día y la noche. Claro, el sol se asocia al día y la luna a la noche. Entonces, sol y luna, como los astros más visibles, salvando las distancias entre uno y otro, se han utilizado frecuentemente para hablar de una polaridad, de dos extremos. De tal manera que podemos encontrar muchos términos, y el Kybalión cita, por ejemplo, he dicho antes luz y oscuridad, pero podríamos decir otro que es fundamentalísimo y que nos da mucho que hablar, y es el bien y el mal, o
derivado de esto, el amor y su opuesto, el odio. A veces oponemos al amor el egoísmo, pero bueno, podríamos decir egoísmo u odio, lo contrario al amor. Pero cuando hemos analizado, o si lo habéis hecho por vuestra cuenta, si habéis reflexionado en el tema sobre el amor o la ausencia de amor, pues, y profundizas, te das cuenta que solo existe amor, que cuando una persona es egoísta, también tiene amor. Lo que ocurre es que ese amor está más estrecho, más encajonado, más limitado, más parcializado, más, digamos, disminuido. Igual que cuando disminuye el calor, pues está llegando el frío, o disminuye la luz, viene la oscuridad. ¿Os imagináis la oscuridad total? En un momento oscuro, que no hay luz, cerrando los ojos intensamente, a que no se puede conseguir ver oscuridad totalmente. Siempre ves algo de luz. Total, no. Por mucho que cerremos los ojos, si los cerramos con una luz, pues sabéis la diferencia de cerrarlos en una habitación con la luz encendida o con la luz apagada. Se nota, por mucho que aprietes. Pero en una habitación oscura, no. Se ve algo abstracto que no sabríamos definir, pero no se ve oscuridad. Esto puede ser una pista para intuir que solo existe luz en el universo. Y lo que nosotros llamamos oscuridad es la menor presencia de luz. Del mismo modo, por lo tanto, si en un extremo ponemos la luz y en otro la oscuridad, pues la oscuridad es cuando la luz va disminuyendo. Y entonces, para entendernos, dentro de esa comparación decimos oscuridad, porque la luz con la que estamos comparándola está disminuida. Pero esa oscuridad es luz, visto desde otro ángulo. Y se podría un ser que vea en esa oscuridad con luz, un ser que pueda ver en la oscuridad, y hay animales que ven en la oscuridad, pues esa oscuridad, o lo que nosotros vemos con oscuridad en otra dimensión, sería luz. Y por lo tanto, si eso lo comparas con otro nivel, sería otra polaridad. Con lo cual os estoy dando una pista, no sé si lo hago acertadamente, de que lo de los extremos de las polaridades son relativas. Un extremo de un polo puede ser el otro extremo de otro. Igual que tesis y antítesis, habéis oído hablar. ¿Y cuál es el resultado de la unión? De la tesis, la antítesis, síntesis, ¿verdad? Incluso un gran filósofo del idealismo alemán, que fue Hegel, pues parte de su filosofía fundamental se fundamenta en un estudio de la historia de la humanidad con esta teoría de ver una tesis y su contraria, antítesis. Antítesis, contraria a la tesis. Y de la unión de ambas surge algo nuevo que es la síntesis. Pero decía, así prevista, sin entrar en más detalles porque es muy enrevesado, que esa síntesis que surge de esa unión se puede relacionar con otra antítesis. Esa síntesis con otra antítesis. Y de cuya unión, como otra polaridad, surge otra síntesis. Y así sucesivamente. Cada nueva síntesis se une con otra antítesis. Es como si dijéramos, de dos padres surge un hijo, del padre y la madre. Pero ese hijo, si es hijo, se une a otra pareja para formar padre y madre y dar lugar a otro hijo, y así sucesivamente. Pues algo así ocurre con la tesis y antítesis. La tesis a veces pues es la idea que alguien defiende sobre un asunto, pero aunque de momento parezca que no, siempre hay alguien, y si no todo es posible, defender lo contrario. De cualquier cosa, por mucha seguridad que tengamos y por mucha verdad que sea, siempre hay un ser humano que puede decir o defender lo contrario. Bueno, eso lo estamos viendo a la orden del día. A veces de un modo hábil y otras veces pues, de un modo torpe, defender lo contrario. ¿Y qué ocurre cuando ambas cosas, una tesis y su contraria, se relacionan? No se juntan, sino se unen, que puede dar lugar a una síntesis. Y esto lo podemos aplicar
aunque parezca que no sea exactamente así, a muchísimas cosas. Cuando estamos muy abiertos, la condición sería muy abiertos más allá de la mente concreta, porque la mente concreta no percibe síntesis, solo percibe tesis y antítesis, los opuestos. Solo con la mente abstracta, con la intuición, podemos encontrar la síntesis. Solo con la intuición podemos crear, pero la mente concreta no puede crear. Ve cosas de un tipo y de otro, a veces opuestos. Y entonces con la intuición podemos descubrir algo que incluya esos opuestos. No obstante, también nos dice el Kybalión que la evolución es y la naturaleza, dice la naturaleza, tiende a, como tendencia, al desarrollo de uno de los polos, el polo activo. O si llamamos polo positivo o negativo, como hablábamos la semana pasada, al hablar de la electricidad, decíamos polo positivo y polo negativo, ¿verdad? Y lo dije, no sé con qué palabras. Cuando el polo positivo y el polo negativo se unen, da lugar a la luz. Se da a luz la iluminación, se produce la iluminación o el calor o el magnetismo. De tal manera que esos dos polos se unen. Y de la relación de esos dos polos complementada, sin lucha para ver quién más gana, sino complementada o armonizada, surge algo nuevo. La creación siempre es el resultado de dos polos. Eso es en todo el universo. Por bella analogía, que no hemos hablado aún, pero que la nombramos muchas veces, se puede entender. Toda la creación de algo nuevo tiene que venir de esa doble polaridad, en el nivel que sea. Y entonces eso da lugar a algo que participa de ambos polos, pero que es nuevo. Y esa es la creación continua creación en el universo, o en el cosmos, entre dos polos. De tal manera que, fijaos, psicológicamente hablando, pues estaría la alegría y la tristeza, por ejemplo. Una de las cosas que más notamos en esto que os estoy hablando de los polos es en el estado psicológico. También en el estado físico, porque si decimos frío y calor, o cansancio y descanso, o tensión, distensión del cuerpo físico, placer, displacer o placer-dolor, pues son polaridades que tenemos todos los seres humanos. Y que si estamos en una, como es la negativa, como por ejemplo el dolor, pues buscamos ir hacia el otro extremo, hacia el placer. Pero hay, como os voy a explicar, y esto es una de las cosas más importantes del tema, pues, y a veces lo he dicho poniendo como ejemplo el péndulo, no solamente se trata de ir hacia el otro polo, sino por evolución trascender ambos polos y subir hacia arriba, no ir horizontalmente de un polo hacia otro. Cuando escribí el libro sobre la depresión, dediqué un capítulo a los ritmos. ¿Por qué? Porque la depresión también es rítmica y hay personas que cuando están deprimidas, según qué horas del día, pues sube y baja su depresión, o a lo largo de una temporada, porque hay una serie de ritmos internos, además de los ritmos externos. Entonces vi que era interesante pues analizar el tema de los ritmos, de ir pasando de un extremo a otro. De tal manera que cuando una persona está deprimida, o está alegre, o está como esté, es difícil que esté ecuánime siempre igual, sino que hay una oscilación a veces pequeña, otras veces grande, otras veces grandísima, de ir de un lado hacia otro. ¿Qué ocurre cuando una persona está triste? Hay personas que están siempre tristes, pero la tristeza, imaginaos una persona que siempre ha estado triste, no siempre es igual. Aunque no llegue a estar lo que se llama alegre, pero hay una tendencia a que oscile, como tendencia hacia la alegría. Pero si cogemos el conjunto de la humanidad, unas veces estamos alegres y otras veces tristes. Y diréis, depende de cómo te salgan las cosas, en la vida, en el trabajo, en las relaciones humanas, en esto, en lo otro. Las cosas que ocurren no de una forma medida, sino cuando tienen que ocurrir. Entonces no hay una medida matemática. Entonces depende cómo nos vayan las cosas, estamos alegres o tristes. Pero habéis observado que más allá de estas circunstancias externas, si nos dejamos llevar por los ritmos internos, hay una oscilación que no es igual
en medida en las personas, y una temporada más alegre, otra más triste, o por días, o por horas, o por momentos. Hay una oscilación hacia la alegría y hacia la tristeza. No matemática como un péndulo, que está mucho más regulado, sino de un modo más, digamos, complejo. Igual que música, os expliqué el otro día que hay ritmos que son iguales, como las máquinas. Pero luego la música más profunda, el ritmo, pues así, si lo hay, no se nota. Y el ritmo se hace más complejo, porque es más profundo. El ritmo más primitivo, más elemental, está relacionado con la materia, con lo superficial. Pero cuando algo es profundo, el ritmo es más profundo. Y como os diría, no solamente es un ritmo de ir notando algo externamente, sino una de las cosas más profundas del ritmo es la oscilación entre el ser y el no ser, entre lo más profundo y lo más superficial, entre lo interno y lo externo. Hay una dimensión en nosotros y en la vida interna, permanente, y otra externa que es cambiante, efímera, ¿verdad? Pues el ritmo, he visto el ritmo interno en profundidad, es la oscilación entre lo interno y lo externo. Ese ser más permanente se expresa hacia afuera. Luego deja de expresarse. Impresión, expresión, impresión, o absorción. Sale y entra, como la respiración, expirar, inspirar, o como los pralayas de los universos, de los planetas, se expresan en un universo y luego ese ser se absorbe otra vez, hacia adentro, deja de expresarse. Luego otra vez se expresa, si es un logos planetario, como planeta, si es un logos solar, como ser, en su expresión. Se expresa y luego impresión. Y los seres humanos, encarnación, desencarnamos, estamos en otros niveles, luego encarnamos, como decíamos el otro día, de tal manera que hay un ritmo entre algo que permanece y algo que es la expresión cambiante. Y ambos, y seguimos hablando de polaridad, porque el ritmo es lo que nos permite expresarnos, no decir expresión y ya está, aunque esto lo parezca, sino expresión, impresión. Y se dice, esto es muy difícil de entender, por lo menos para mí, llegar a entenderlo, aunque vas intuyendo algo, que lo que nos parece que está quieto, está en continua vibración. Bueno, eso como teoría lo podemos presuponer, pero que esto que para mí nos da la impresión de estabilidad está en un movimiento rapidísimo, pero rapidísimo, oscilando entre impresión y expresión. De tal manera que vivir con atención profunda al presente parecería como un estado de pasividad o de estabilidad, pero es llegar a entrar a un proceso continuamente cambiante. No hay nada que pueda estar quieto, inamovible, es un proceso cambiante. Y entonces la atención es lo único que nos lleva a una percepción de un estado de la expresión de la materia, pero continuamente en movimiento, dinámico. Como lo que la ciencia está descubriendo de que no hay quietud, todo está en movimiento. Y cuando más sutil es la expresión, el movimiento es más rápido, más rápido. De tal manera que, no sé si puse este ejemplo el otro día, una rueda que gira a una velocidad muy grande, parece que esté quieta, ¿verdad? Parece que esté estable, parada. Y sin embargo la velocidad es grande, está en movimiento. De tal manera que a mayor velocidad parece que no haya nada. Por eso la velocidad tiene que ver con las vibraciones de otras dimensiones, que parece que no estén, que no haya nada. Y es porque la vibración es tan rápida, que parece que no se percibe lo que es tenso, lo que es lento, y la materia densa está relacionada con lo lento, con un ritmo lento, la velocidad lenta. De tal manera que, bueno, alegría y tristeza, pero estaremos todos de acuerdo de que desearíamos estar continuamente alegres y nunca tristes, ¿verdad? Pero la tendencia, aunque lo desees, es esa. Podemos cambiar y vivir cada vez con más profundidad y tender a estar más alegres. Tendencia, como se dice, el Kybalión también lo dice, hacia el polo positivo. El polo positivo en este caso sería la alegría y el negativo la tristeza. Y podemos conseguir en nuestra vida estar cada vez más alegres. Pero aún así
no es llegar a un punto de alegría y se queda fijo, sino también de alguna de las infinitas formas oscilamos. Para entendernos, alegría y menos alegría. Aunque podemos estar mucho tiempo en la vida sin estar tristes, nuestra alegría no es igual. Si recordáis con vuestra memoria una temporada alegre o un día alegre, de estar a gusto, ese día, si lo pudiéramos ver con más cercanía, no es igual, no es estable, sino que hay a lo mejor pequeñas oscilaciones. No se nos ocurriría llamar momentos tristes, pero diríamos, parece que en determinados momentos estamos menos alegres, vamos como oscilando entre los polos. De tal manera que la evolución sería que cada vez se viviera menos los extremos de la alegría y la tristeza, aunque la mayoría de la gente votaría por estar siempre alegre y cuanto más alegre mejor, pero ¿os habéis planteado que una alegría excesiva es insoportable? Como un placer excesivo. Cuando más intenso es el placer, más breve, más corto, no se puede mantener. Y la gente desearía estar con un placer inmenso, pero sería inaguantable, porque es un extremo de los polos. El dolor no digamos, pero la tendencia por evolución es hacia el placer, alejándonos del dolor. Pero sigue habiendo oscilación entre lo uno y lo otro. ¿Qué ocurre cuando vivimos con más profundidad? Que se expande la conciencia. Esto que la única manera es vivir más atentos. Pues que esa oscilación es menor. Ya no vivimos tanto esos extremos. Estamos como una tendencia más hacia una mayor ecuanimidad dentro de la superficialidad. Pero se produce también, se me ocurre decirlo así, ahora veremos, ahora me diréis si esto se entiende, una tendencia ascendente. Como a veces se me ha ocurrido decir, un péndulo es una vara, una varilla, de una cierta longitud y un peso en el extremo, que es lo que oscila hacia un lado y hacia otro, ¿verdad? Pero si ascendemos por la varilla, la oscilación que ésta hace cada vez que ascendemos es menor. Y si llegamos arriba, donde está el eje, ahí ya no hay movimiento, está en un punto fijo. De tal manera que si nosotros ascendemos en la expansión de conciencia, notaremos que la oscilación es cada vez menor. Porque no solo, aunque sigan existiendo los opuestos y los ritmos inferiores, nuestra conciencia se va identificando con ritmos más sutiles o con estados de equilibrio, donde los opuestos son cada vez más compensados. Por eso se dice que no solo psicológica, sino espiritualmente, la evolución es tender hacia la unidad. La expresión durante millones de años de nuestra evolución a través de muchas encarnaciones es que vivimos en la dualidad. Y por eso de los tres nadis, los nadis de los millones que tenemos es como el sistema nervioso pero de energía, el cuerpo de energía es vital. Y hay millones, que es por donde la energía vital circula. Se concentra en unos centros que llamamos chakras y circula por unos conductos que se llaman nadis. Pues hay tres principales que están siguiendo la columna vertebral. Hay dos que son simétricos, son como dos serpientes enroscadas, simétricas, que están simbolizadas en el caduceo de Mercurio, o en el árbol del bien y el mal del Génesis. La serpiente que tienta a Adán y Eva es un símbolo de la energía de Kundalini que durante mucho tiempo asciende de una manera dual, polar. Y por eso vivimos en la polaridad. Pero cuando llegamos a un punto de evolución, esa polaridad se va unificando. Y entonces hay un eje vertical que es el caduceo, la vara sobre la cual giran las dos serpientes, o el árbol. Y ese es los otros se llaman Ida y Pingala, y el central se llama Sushumna. Y entonces la energía de Kundalini en una persona ya iniciada, evolucionada, que ha llegado a la unidad, asciende por la central. De tal manera que la polaridad que ha vivido durante mucho tiempo desaparece y entonces vive psicológicamente, espiritualmente unificado, como unidad, todo su ser y unificado con el resto. Unificado no quiere decir que tenga uno que estar de acuerdo o que siga la corriente del exterior, sino su conciencia.
Por ejemplo, una expresión de la conciencia unificada es el amor, sentirse unido con todo lo que nos rodea. Aunque hay unas cosas que sean buenas y otras malas. Eso no quiere decir que uno diga, todo es bueno. Supongo que no lo entendéis así. O todo es malo. Como decimos muchas veces, todos estos son malos, todos estos son buenos. No, es una conciencia de que todo forma una unidad, aunque se exprese de una manera polarizada, hacia el bien o hacia el mal. A veces he explicado, cuando he hablado del amor y del bien y el mal, que también recuerdo que dediqué no hace demasiado tiempo a una charla sobre el bien y el mal, me parece. Entonces, lo que entendemos por mal sería, desde nuestra visión, sería el bien desde otra visión inferior. Y lo que nosotros llamamos bien, visto desde otro punto de vista superior, sería mal. Queda como una relatividad. Y hay ejemplos muy claros, ¿verdad? Es un bien para un animal y sobrevivir comerse a otro. Ciertos animales que se alimentan de otros animales. Y desde su punto de vista no hay moral. Simplemente es el instinto de sobrevivir. Pero hacerlo eso nosotros y comernos a otro ser humano, pues eso está mal. Muy mal. No hace falta que lo diga. Por lo tanto, lo que dentro de un nivel se ve como bien, en una conciencia más elevada como la humana, está mal. Pero incluso, no comparándonos con los animales, con nosotros, lo que unos seres humanos consideran que está bien, cuando vamos evolucionando, lo consideremos que está mal. Y ahí podríamos poner infinitos ejemplos y no acabar nunca. De tal manera que lo del bien y el mal sería como un continuo en el cual, según en el punto donde nos situamos, vemos las cosas de una manera o de otra. Por eso no podemos decir que Dios haya creado el mal, ni que el mal luche contra Dios, ni que Dios sea malo, y todo eso. Todo está dentro de Dios, dentro del todo. Y por lo tanto lo que nosotros entendemos como bien mal son diferentes niveles de expresión, por comparación, niveles de vibración, en este sentido. Y por eso una persona que esté odiando a otras, a lo mejor está amando entre comillas, amor, ¿no? Porque si odias es difícil que surja un amor puro de un ser humano que odia. Pero para entendernos, ese amor limitado que tiene, a lo mejor lo tiene por unos pocos seres humanos, y luego odia y rechaza a otros. Entonces el amor de esa persona está muy fragmentado, muy limitado. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno va amando a más personas, aunque odia a otras? Que la capacidad de potencial de amor va aumentando, hasta llegar a un momento en que no odias a nadie, pero también tienes tus simpatías, tienes preferencia por unos seres humanos, eso es lo más corriente, y no tienes preferencia por otros, no te caen bien, aunque no odies a nadie. De tal manera que, según la conciencia va avanzando, pues entonces la expresión del amor se va como ampliando. Y a veces hemos dicho, cuando hemos hablado del tema, que un amor hacia todo ser humano, aunque luego no puedas relacionarte con todos, porque no puedes, solo con limitados, pues es un estado muy avanzado, un estado de ver igual. Pero claro, tienes una peculiaridad y estás encarnado y unas naturales tendencias humanas de unos seres más cercanos, lo cual no quiere decir que estés discriminando a los demás. Por lo tanto, fijaos la complejidad para decir que los polos son como distintos niveles dentro de un continuo. Nosotros podríamos decir, bueno, pues el frío empieza o el calor aquí, pero podríamos decir, pues en lugar de este grados, en este otro. ¿Y quién nos lo impide? Poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Y lo que para nosotros es frío, para otros seres a lo mejor es calor, ¿verdad? Y así podríamos ver como un continuo en todas estas cosas. Y por eso nos abre la comprensión que no es lo mismo que justificación de la persona que actúa mal, porque dentro de su nivel de conciencia está haciendo lo que puede, lo que sus vehículos, el nivel que ha llegado en su conciencia le permite. Y está como con una tendencia a hacer lo que cree que es bien, aunque sea horroroso desde nuestro punto de vista. Repito, eso no implica que tengamos que justificarlo, ni mucho menos, sino solo comprender para poder estar más abiertos para ayudar y poder mejorar las cosas en este sentido.
Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico sería este aspecto de tender hacia un polo, pero por evolución ascender hacia arriba para que podamos trascender. Algunos de vosotros, si no todos, no lo sé, habéis oído hablar de los egregores. Hemos hablado las formas mentales de energía vital, emocional y mental que con el pensamiento y el sentir de muchos seres humanos hemos dejado en el aura del planeta, o en nuestro aura, ¿verdad? Y hemos hablado que hay egregores positivos y negativos. Pues bien, siempre forman una polaridad. Los negativos, los que se llaman negativos, hay que ir trascendiéndolos y sustituyéndolos por positivos. Pero los que son positivos en una época son negativos en otra época más avanzada. De tal manera que egregores que fueron positivos en su momento, por evolución, dejan en estos momentos de ser positivos, ya son negativos. Hay que ir sustituyéndolos por otros más positivos. Esto se entiende mejor por costumbres, que sabéis que hay costumbres que nos sirvieron a nosotros cuando hace años o en determinadas épocas, pero luego hemos avanzado y eso ya es inservible. Lo que fue útil y nos sirvió en un momento deja de serlo en otro. Por lo tanto, va siendo trascendido para sustituirlo por otra cosa mejor, más avanzada, más desarrollada, más compleja, más elevada, etc. Por lo tanto, eso de los polos podríamos ponerlo como algo fijo y nos limitaría mucho esa tendencia de un polo negativo al positivo. Si no, yo creo que se entiende por la verticalidad, no por irnos cada vez más hacia el otro polo, porque esa alegría que suele ser emocional quiero decir que depende de nuestro cuerpo emocional, llega un momento en que nos cansa, nos limita y no podríamos avanzar. Tenemos que ir hacia una alegría, y a veces lo he hablado cuando he tratado psicológicamente el tema, que a falta de nombres es una alegría más superior, más sutil, que no está, no una emoción desbordante, esta que te hace saltar, ¿no? Cuando una persona está alegre, ¿qué hace? Moverse mucho, saltar, dar saltos o hacer tonterías. Esas que si se ve luego, pues dirá, qué tonterías estaba haciendo, ¿verdad? Pero hay una alegría más serena, más tranquila, más pacífica, que no es irte hacia ese extremo, que es lo que desde el punto de vista superficial todo el mundo buscaría. Cuanto más intenso sea la alegría o el placer, mejor, sino un estado más equilibrado de serenidad, de equilibrio, de placer, por supuesto, pero de equilibrio, donde uno no da saltos, sino está en un estado más equilibrado. Y eso es ascentar. De tal manera que la transmutación, que nos habla también en el capítulo de esto, como en otro de las vibraciones, también habla el equivalente de transmutar. Transmutar es vivir en un estado de conciencia más elevado, para ir cambiando y cambiar un estado en otro. Igual que el hielo, que es sólido, se transmuta en agua, y el agua, calentándola, se transmuta en vapor. Hablando desde un punto de vista material, pues la transmutación alquímica, que se ha hablado muchas veces como una cosa curiosa de los alquimistas, la verdadera alquimia era la transmutación de las pasiones, de los deseos, de estados psicológicos en otros estados más sutiles, de más amor, de más comprensión, etc. Lo que en el fondo buscaban los alquimistas no era, aunque también ocurrió, la transmutación en oro de los metales más burdos y metales más nobles, como el oro, la plata, etc., sino la transmutación de los estados psicológicos. Nada más que tenían que simbolizarlo de otra manera. Aún así eran perseguidos, porque si hubieran dicho lo que sabían, pues hubieran, lo que ahora decimos, bueno, ahora lo dice cualquiera, cualquier día, cualquier político habla de transmutación alquímica, ¿verdad? Y no nos extrañe y no pasa nada. No entenderá lo que dirá, pero no pasa nada. Pero entonces sí, habría que llevar en determinadas épocas mucho cuidado. Y por lo tanto, fijaos, por la evolución histórica, lo que en un momento es sublime, en otro momento pues es una cosa muy corriente. Esto que estamos hablando en estas charlas
dentro de no sé cuánto tiempo, que no va a ser ni el año que viene ni el otro, ni lo vamos a ver, será conocimiento en las escuelas, y no solo en universidades, a lo mejor en escuelas de enseñanza general. Estas cosas vistas, la cosmología, que no es lo mismo que la cosmología que nos hablan los astrónomos, ¿eh? Es decir, la cosmología interna, que está todavía muy lejos de lo que nos hablan, ¿verdad? Los astrónomos será un conocimiento natural, corriente, como hablar de otras dimensiones, como hablar hoy día pues, de estas cosas que se hablan. Por lo tanto, esa relatividad de percepción en cada momento. Luego también hay algo que se me ha ocurrido relacionar con este tema, aunque lo tengo que simplificar por el tiempo. No sé si alguno de vosotros ha leído el Tao Te Ching de Lao Tse. De las grandes filosofías de China, una es el confucianismo de Confucio y otra es el taoísmo de Lao Tse. Y Lao Tse escribió algo que no era totalmente nuevo, que estaba en el ambiente, igual que Confucio cogió y aportó algo muy nuevo y muy eso, pero estaba su filosofía también en el ambiente. Las cosas no parten de cero, igual que lo que dijo Buda o Jesús, no partían de cero, por grandes que sean, sino son cosas que además tienen su lógica, que están ya en el ambiente, se conozcan o no. Entonces hay una obra que es el Tao Te Ching de Lao Tse, que es cortita, pero no es fácil de leer porque no se puede leer desde la mente racional, desde la mente concreta, solo desde la intuición. Y todos habéis visto el signo del taoísmo, ¿verdad? Es un círculo y luego una separación, no con una línea vertical, sino con una S. Y una parte es blanca y otra es oscura, negra. La negra tiene un puntito blanco y la blanca tiene un puntito negro. Esas dos partes son el yang y el yin. El yang es lo masculino y el yin lo femenino. Polaridad positiva, negativa, lo seco y lo húmedo, lo blanco y lo negro, en fin, esas polaridades están expresadas a través de todas las expresiones, a través de esa polaridad, el yang y el yin, que no son materiales, sino es algo sutil, pero que se expresa a través de las formas. Y luego todas las formas tienen tendencia hacia el yang o hacia el yin. Esa es la filosofía muy burdamente dicha del taoísmo. Y entonces, ¿qué ocurre con el círculo blanco pequeño en el negro? Que nos indica que no todo es negro, no todo es yang, o no todo es yin, de tal manera que no llega a ser todo de un extremo de otro, sino que se está participando del otro. Eso es una polaridad. Y luego el círculo que lo engloba es el Tao. Y el Tao es la unidad que está trascendiendo toda polaridad. Una filosofía que se puede aplicar a muchísimas cosas, a cualquier expresión. El yang y el yin, no penséis solo en lo masculino, en lo femenino, sino en todas las expresiones de la naturaleza hay internamente una tendencia hacia un polo o hacia otro. Pero luego hay algo que lo engloba y que no elimina ni descarta nada, sino que está englobándolo todo. De tal manera que bueno, pues hay muchas expresiones. Yo tengo aquí el librito y así muy brevemente os leo algunas de estas cosas. El otro día cuando os hablaba del budismo, os hablé del budismo zen. Y os dije, el budismo zen tiene una serie de koans, que es una serie de acertijos que con la mente concreta no se pueden entender. Necesitas elevarte a la intuición para entender esa paradoja, ese absurdo, ¿verdad? Con la mente concreta es absurdo. Os puse algunos ejemplos. Pues bueno, tiene su parecido con el taoísmo. Por ejemplo, dice, empezando por el primero, dice: el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Su nombre es el principio del universo, y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio. Y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Ese es el primer, no sé si llamarlo capítulo, aforismo,
porque son breves. Pero fijaos qué difícil es. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Es como si dijéramos, el Dios que podemos imaginar no es Dios. Dios, o el todo, el absoluto, está más allá de lo que podemos imaginar e intuir. Y no podemos concebirlo. Podemos acercarnos infinito en relación con visiones muy superficiales y deformadas, pero no. Sí, para poderlo entender en su esencia tendríamos que saber. Entonces, su expresión, sí, es lo que podemos conocer, pero su esencia no, aunque vayamos por evolución acercándonos. Pues el Tao se podría decir lo mismo. El que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Es como si dijéramos, es su expresión, pero no es su esencia. La esencia se expresa a través de formas, pero las formas es lo que vemos, que percibimos, no la esencia. La forma sería el elemento simbólico. Como lo que queremos decir lo expresamos con palabras, pero lo que estamos oyendo son las palabras. Luego necesitamos traducirlo para intuir qué está detrás de esas palabras que estamos oyendo. Estamos escuchando, ¿verdad? Pero las palabras son vehículos de expresión de algo interno. Así que si le das un nombre a algo, ya estás calificándolo con una forma determinada. Por lo tanto, el nombre no es el verdadero nombre. Todo el mundo toma lo bello por lo bello, y por eso conocen qué es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien, y por eso conocen qué es el mal. Porque el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto se forman el uno del otro. Lo alto y lo bajo se aproximan. El sonido y el tono armonizan entre sí. El antes y el después se suceden recíprocamente. Por eso el sabio adopta la actitud de no obrar y practica una enseñanza sin palabras. Todas las cosas aparecen sin su intervención. Ni espera recompensa de sus obras, ni se atribuye la obra acabada, y por eso su obra permanece en él. Esto de no obrar, el Wu Wei, en el taoísmo, el no obrar, interpretado superficialmente, es la expresión del pasofismo, de una persona que tiene pereza y no quiere hacer nada. Pero el sentido profundo está años luz de esto. No obrar es cuando se llega a un punto de conciencia en el cual, en lugar de ser tú como ego, como personalidad, quien se expresa, permites que sea algo superior conscientemente, no a ciegas, conscientemente permitido quien se exprese a través de ti. De tal manera que una persona que está viviendo el no obrar taoísta es una persona que no está quieta, sin hacer nada. Puede ser activa, pero en lugar de ser como ego, como personalidad, con su espejismo, quien actúa, es la que permite que algo superior fluya a través de ella y determine su pensar, su sentir, su actuar. Si no, cuando hablamos, cuando actuamos, cuando pensamos, cuando sentimos, es las vibraciones de nuestros cuerpos, de la personalidad, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando estamos muy atentos y no se expresa los prejuicios de nuestra mente o los deseos de nuestro cuerpo emocional, sino que hay algo más sutil que se está expresando a través de nuestros vehículos? No el vehículo, sino algo superior que utilizan nuestros vehículos físico, emocional y mental para expresarse. Y por eso, cuando una persona va llegando a puntos más profundos, el yo superior, que es voluntad, amor e inteligencia, es quien se expresa a través de un comportamiento físico, un sentir emocional y un pensar de la mente concreta. Si no es así, es el mismo cuerpo físico con los instintos, el emocional y el mental, los protagonistas que se están expresando y que chocan entre sí y con otras personas. Y es lo que ocurre en la humanidad. ¿Por qué chocamos y no nos entendemos? Porque son nuestros egos, nuestras personalidades, desde su propia directriz, quienes se están expresando y relacionando. Pero ¿qué ocurre cuando dos seres, o tres, o más, o 1000, o 1.000.000, si se llega al caso, como sucederá en el futuro,
contactamos con lo superior, pues que eso superior, que es una unidad, se está expresando simultáneamente a través de las distintas egos o personalidades. Entonces hay armonía. Ya no es los egos que intentan cada uno ser protagonista ante los demás, sino es algo superior que se expresa a través de formas. Y eso es una sociedad avanzada. Cuando hace 18 millones y medio los señores de la llama que vinieron de Venus trajeron las hormigas y las avispas, perdón, las avispas no, las abejas. Las avispas es una creación humana. Las abejas y las avispas era una forma para enseñarnos de una sociedad muy organizada, no una sociedad robotizada, organizada dentro del reino animal muy avanzada. Un reino animal muy avanzado en relación con los animales que se han creado aquí. Lo que pasa es que hay tantas cosas que son para enseñarnos que no. De tal manera que obedecen como una programación superior. Nosotros tenemos rechazo a eso. Pero, y por eso ellos tienen ese ritmo de ir siempre haciendo lo mismo. Y las abejas también siempre hacen lo mismo. Y todo. Nada más que dentro del reino animal pues no vemos ese proceso evolutivo que podemos ver tan más acelerado en el reino humano. Pero hay una organización que obedece como un alma grupal. Los animales actúan por alma grupal, pero hay una escala evolutiva. Entonces, cuando más evolucionados hay como una organización. Pero eso, salvando las distancias, una sociedad del futuro organizada será una sociedad estructurada, no caprichosamente, aunque habrá más libertad de la que ahora tenemos y podemos imaginar. Pero esa libertad estará relacionada con un determinismo. Y se me ocurre decir determinismo y libertad, dos polos, pero dos polos que se pueden juntar o se pueden armonizar. Entonces una sociedad futura organizada será una sociedad con una serie de reglas y de normas, pero que esas reglas y normas están establecidas y aceptadas libre, consciente y voluntariamente para funcionar, para un funcionamiento armónico más avanzado, donde la libertad estará, pero habrá una conciencia que determina que hay que seguir esas reglas, porque si te sales de ellas es como salirnos de las leyes universales que estamos hablando y comentando, ¿verdad? Nosotros, desde el ego, por instinto, por placer, buscamos, sin tener en cuenta las leyes universales, actuar como actuamos. Pero ¿qué ocurre cuando tomamos conciencia de estas leyes? Que nos adaptamos a ella no por alguien que nos está forzando y obligando, sino porque consciente y voluntariamente aceptamos sujetarnos a unas leyes universales. Sabemos que es parte de la evolución y que nos va a dar un placer incluso más inmenso. No un sacrificio de decir, tengo que aguantar, sino incluso un placer más especial que el que estamos buscando cuando el protagonista es él. No sé si me seguís, pero si estáis con atención, aunque el tema de hoy es muy profundo, pero puede llegar a entenderse. Este libro, pues dices, ¿qué rollo? Esto no lo entiendo. Pero ojo, a lo mejor estás leyendo, se te abre la lucecita de la conciencia y dices, bueno, pues esto pues, es algo distinto, ¿no? Diferente. El 13, por ejemplo. El 13. El favor y la desgracia inquietan por igual. La fortuna es un gran dolor como nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir favor y desgracia inquietan por igual? El favor eleva y la desgracia abate. Conseguir el favor es la inquietud, perderlo es la inquietud. Este es el sentido de favor y desgracia inquietan por igual. ¿Qué quiere decir la fortuna es un gran dolor como nuestro cuerpo? La causa por la que padezco dolor es mi propio cuerpo. Si no lo tuviere, ¿qué dolor podría sentir? Por eso, quien estime al mundo igual a la fortuna de su propio cuerpo puede gobernar el mundo. Quien ame al mundo como a su propio cuerpo, se le puede confiar el mundo. Pero fijaos una sola frase. El favor eleva y la desgracia abate. Conseguir el favor es la inquietud, perderlo es la inquietud. Y aplicado a la vida cotidiana, pues conseguir eso que deseamos tanto y que queremos que nos dé la felicidad,
a lo mejor lo notamos por unos momentos, pero es la desgracia. Puede ser la desgracia. Esa felicidad tan fuerte, emocional, de la persona que le toca un gran premio en la lotería, a veces, no siempre, porque hay de todo, es muy complejo, se convierte en desgracia. Eso no lo vemos en ese momento, pero puede ser motivo de desgracia. No digo que no sea en todos los casos, según cómo se emplea el dinero o lo que sea. del estado de conciencia para manejar ese dinero que te ha venido. Y casi nadie se plantea, ¿por qué me ha venido este dinero sin haberlo yo merecido ni trabajado? El dinero ese que te viene de golpe. ¿Os lo habéis planteado? La pregunta es, ¿quién se lo habrá planteado? ¿Por qué me viene? ¿Es algo que me merezco si no lo he trabajado? Digo, dentro de lo que uno se acuerda. De tal manera que, según el nivel de conciencia, a lo mejor eso que te viene es un buen karma. Pero ese buen karma, si no lo utilizas bien, puede convertirse en mal karma. Es decir, que eso de los polos tiene tantas expresiones diferentes de una cosa y otra. Así que los opuestos son diferentes. A veces hasta expresiones vulgares, es decir, los extremos se juntan, ¿no? Una persona va por los opuestos, va hacia un extremo, se junta con el otro. Es como ir a través de un círculo y te vas separando, cada vez más separado, pero llega un momento en que vuelves a unirte. El ejemplo de la circunferencia es muy gráfico. Te vas alejando, cada uno por un lado, llega un momento en que se juntan. De tal manera que eso de la circunferencia es un arquetipo cósmico, universal, muy importante, sí, muy gráfico. Así que extremos pues se tocan, y eso a veces lo decimos. La extrema derecha, la extrema izquierda, pues en sentido vulgar. Eso de la derecha y izquierda lo dejo para otra ocasión. Porque a veces digo, puede ser un ejemplo de esto, pero no. Porque podía ser buscar una síntesis entre uno y el otro. Es un tema muy delicado, muy complejo, pero muy interesante, ahondar en ello. ¿Qué queréis preguntar? Porque me he enrollado demasiado sobre este tema tan difícil, que seguramente os vais a inclinar por preguntar otras cosas más asequibles, más fáciles. Pero bueno, está relacionado con todo, Cualquier cosa que preguntéis, seguro. Yo cuando has hablado de eso, del dinero que te llega, así, aunque no sea una cantidad grande ni nada, a veces no es, vamos a ver, sí que tienes la necesidad de algo que no son millones ni nada, sino de cualquier cosa, y te llega sin haberlo pedido ni nada. ¿Eso qué es? Eso es un buen karma también, ¿no? Puede serlo. Podríamos partir de eso, de un buen karma. Pero a partir de ahí, ¿qué? No, pues lo que he dicho. O puedes continuarlo como un buen karma, o crear un mal karma. O crear un buen karma, o liberarte de... Porque hay que liberarse del mal karma y del buen karma también. Si no, el buen karma y el mal karma serían como unos polos que están en un nivel. Pero por evolución tienes que superarte de un nivel, de un polo y del otro, que están en un nivel inferior. Y convertir el polo positivo de un nivel en el polo, para entendernos, positivo de otro nivel más alto. Dicho de otra manera, el buen karma que has recibido, podrías, por ejemplo, utilizar ese dinero para bien, para a lo mejor cubrir unas necesidades básicas, para ayudar, para algo útil. Eso es lo que te y entonces, y de un modo, afinando más, desidentificado, y entonces no solo crear un buen karma, sino liberarte hasta del buen karma. Y crear un dharma, que es algo que está por encima del karma bueno y del karma malo, del karma positivo y el karma negativo. A nivel corriente, uno desea liberarse del mal karma y conseguir buen karma. Esa es la visión superficial de la vida, como dejar la tristeza y ir a la alegría, dejar la depresión y ir al entusiasmo. Pero sabéis que un enfermo bipolar, esos que pasan de la depresión a la manía, que es un estado de entusiasmo, pero exagerado, y cuando es exagerado se nota que ahí hay un desequilibrio, pues ahí enseguida nos damos cuenta que no
que estás mal en uno y estás feliz en el otro, pero eso no lo puedes aguantar, es un desequilibrio. De tal manera que el buen karma puede ser algo que llega un momento que necesitamos trascenderlo. ¿Me explico? Trascenderlo necesitamos por evolución, porque se hace también, se agota y, ¿cómo lo diría? Cansa, se agota y por bueno que sea, pues enseguida hay como un rebote hacia, aunque no quieras, hacia el otro extremo, el péndulo que va hacia. Pero creo que la gráfica del péndulo es importante, ascender, para entendernos, siempre desde el ángulo positivo, ir superándolo por niveles. No quedarte en el mismo nivel, ir hacia lo bueno, huyendo de lo malo. Esa sería la cuestión, una de las cosas más interesantes que podemos sacar de esta ley de polaridad. Quería preguntarte, Sí. ¿los ángeles son de paz? Sí, lo mismo. ¿Y también tienen las mismas leyes? No. Ellos están fuera del karma tal como lo entendemos nosotros. Y si hay un karma, es desconocido para nosotros. Están fuera de la ley. Ellos en energía son complementarios nuestros. Nosotros somos mente y es una energía. La energía sigue el pensamiento, se basa. Nosotros pensamos y ellos actúan. Bueno, nosotros pensamos o a entidades superiores, ¿no? Y ellos pues obedecen. Y según la evolución que tienen, pues pueden realizar cosas cada vez más complejas. Entonces, pues relacionado con esto, están, digamos, en un nivel, claro, si digo de obediencia, enseguida viene el rechazo, porque nosotros rechazamos la obediencia. Empezamos a rechazarla desde pequeños, la obediencia. Pero cuando evolucionamos, el sentido de obediencia le podemos dar otro sentido distinto, de sujeción, no de sometimiento, sino de sujeción a unas leyes que están por encima de nosotros. Entonces, como decía antes, si somos vehículos de expresión de algo superior, no significa que estemos dependientes de lo superior, o atados, obligados, como solemos estar obligados y siempre rechazando la autoridad humana que está por encima de nosotros, que nadie o casi nadie quiere, aunque sea buena, ¿verdad? Pero cuando hay una expansión de conciencia te das cuenta que hay una jerarquía ilimitada, y entonces es una voluntaria, libre y gozosa sujeción, a ver si las palabras acierto, a algo que está por encima. Pues los Devas obedecen a leyes, a mandatos, a invocaciones que surgen de mentes. La mente de un logos, la mente de un ser humano o la mente de un átomo. ¿Un ser humano puede invocar Nosotros estamos invocándolos continuamente. Ah, sí. Por el hecho de pensar, por el hecho de hablar, ahora estoy hablando. Entonces, según la calidad, no solo la forma, la calidad de mis palabras, estoy invocando unos temas u otros, aunque no esté pensando en ellos. Y luego también hay formas, unas inconscientes, cuando pedimos algo y lo obtenemos, pues cada persona según su creencia cree que le ha venido por algo, y son los temas los que recibiendo esa petición, pues si se dan las circunstancias, pues nos ofrecen lo que hemos pedido, aunque se lo hayamos pedido a quien se nos ha ocurrido. El nombre es lo de menos. Ellos son los que para bien o para mal, pues estamos. Si nosotros hablamos mal, con palabras malsonantes, pues los devas, en cuanto a la forma, y no digamos en cuanto a la intención, los devas son que vienen de una vibración inferior y crean mal ambiente energético y de situaciones y de circunstancias. Si nosotros hablamos con finura y con intención y con forma, esto es muy importante y tendré que insistir porque creo que vale la pena. La forma del lenguaje es más importante de lo que creemos y no se está enseñando, se habla muy mal, y, en general.
No sé si tenéis esa impresión. Entonces, cuidar el lenguaje y depurarlo es parte de la evolución, porque influye mucho en la cultura, en la civilización de los pueblos. Lo más importante es, más que la forma, es la intención. Si lo que hablas, si lo que dices es para unir, es para hacer el bien, ¿verdad? Para ayudar a las personas. Pero también la forma. Lo principal es la intención, pero la forma también es como una invocación. Entonces los devas actúan de acuerdo con las palabras. Es decir, lo que hablé el otro día, en la charla del viernes pasado, hablé del sonido, ¿verdad? Se expresa como ruido, como música, como palabra, aunque esa parte de la charla la aplica al ruido. Pero cuando estamos hablando, aunque no lo sepamos y creamos lo que vemos, estamos invocando a devas. Y según el sonido de lo que pensamos, que es sonido también inaudible, según lo que hay en nuestra mente, estamos invocando unos devas u otros. Y si estamos sin pensar, atentos, estamos atrayendo otro tipo de devas. Es decir, que aparte de los que yo pueda invocar, cuando hay un grupo de personas, es según el estado de atención que tengamos, de atención, estemos como estemos, estamos atrayendo un ambiente. Y a veces lo he dicho, es más importante que lo que yo o cualquiera pueda decir, aunque es el motivo que nos reúne, es el ambiente energético que podemos estar atrayendo, creando. Y si estamos atentos, un grupo de personas se multiplica la invocación. La atención es la mayor invocación, el pensamiento es invocativo y el sonido también es. El sonido es muy poderoso. En el signo de Sagitario, en el trabajo de Hércules, en el signo de Sagitario, Hércules, que simboliza el alma, tiene que controlar a unas aves de un pantano. Pantano es un símbolo de la mente inconsciente. Y entonces las aves, pues intenta controlarlas con flechas, eso, y derriba algunas, pero hay muchas. Y solo lo consigue cuando coge unos címbalos y entonces toca y emite un sonido. Entonces todas las aves desaparecen. Antes, una por una, no podía. Ese es el trabajo sintetizado de Hércules en el signo de Sagitario. ¿Qué simboliza? Que nosotros con el pensamiento, con uno a uno, podemos quitar unos pensamientos, otros, unas cosas otras, pero solo con el poder sutil del sonido, por ejemplo, cuando hablamos o cuando pensamos o dejamos de pensar, podemos quitar de golpe todas esas aves, que son expresión simbólica de todas esas cosas que nos hacen daño y que nos hace fastidiarnos unos a otros, de tipo físico, psíquico, mental, etc. Entonces el poder del sonido es fundamental. Y repito, sonido no es emitir unos mantras, es también hablar y es pensar y es pues nuestra propia nota de nuestra presencia vibratoria. Ya estamos emitiendo un sonido y atrayendo unas energías o unos devas. Entonces, imaginaos, pues, no sé si os lo imagináis o lo intuís o lo comprobáis. De repente, a solas lo podemos hacer, lo hacemos continuamente, pero cuando hay un grupo de personas, y cuando hay un grupo de personas ya sabéis lo que sucede. Se puede calificar de malo o de normal lo que sucede, pero no es fácil encontrar grupos de personas que estén durante un rato atentas. Atentas no es necesariamente ir en silencio y aguantando, como un estado de meditación grupal, sino atentas a lo que sea, ni con los ojos cerrados. Estamos con los ojos abiertos, estamos escuchando, estamos hablando, estamos haciendo, pero si controlamos los pensamientos estamos invocando algo más duro. Es un reto importantísimo si lo pudiéramos hacer. Se intenta hacer, lo que pasa es que las apariencias a veces son verdad, otras veces engañan. Pero ¿qué ocurre cuando las personas se reúnen para distintas tareas? Habrá de todo, diríamos, sí, pero ya sabéis, los egos son los protagonistas. Pero ¿qué ocurre cuando estamos atentos?
es como si no hubiera ego. El ego se ha apartado momentáneamente y hay como una invocación, aunque no estemos pensando en ello. Entonces las energías, los devas, acordes, no hace falta, oye, ven para aquí en tal momento, sino acuden enseguida y está todo, digamos, hay mucha atención para provocar los distintos fenómenos. Podemos provocarlos deliberadamente, invocar a algunos, a otros, pero están hablando de algo muy natural. Que no sabemos ni conocemos los devas o no creemos en ellos, tampoco es fundamental. Podemos sustituir por energías, que creo que ya, pues, hasta la persona más materialista, yo creo que es difícil que no crea en que hay energías, ¿verdad? Energías y cosas que no podemos creer. Entonces, las oraciones que nos han enseñado toda la vida, eso no sirve para nada. No puedo decirlo así. Puede servir más o menos según el grado de conciencia que se tiene. Lo que pasa es que si son oraciones, según el tipo de oraciones, el Padre Nuestro, por ejemplo, si se ha hecho bien, si se ha hecho de modo mecánico, nunca, no sirve para nada, de modo así, por rutina. Si se hace conscientemente, ha servido para invocar algo más individual, porque está hecho para la era de Piscis, que estamos terminando. Entonces, conforme entramos en la era de Acuario, el Padre Nuestro ya no sirve, porque si os fijáis, es una invocación individual, positiva, pero individual. En la era de Acuario hay que abrirse a algo más grupal, como la gran invocación, los mantras. Entonces, no estoy diciendo que sea malo, sino que hay que ver la utilidad en su momento de los mantras. O algunos mantras son propios de una cultura determinada, una religión, o para unos niveles de conciencia. Pero lo que no se puede es decir para todo el mundo igual, como si dijéramos, esta religión para todo el mundo. No existe ninguna religión o ninguna filosofía que sea es una cosa personal, para todo el mundo. La manera de invocar o pedir es una cosa personal de cada uno. Sí, pero lo fundamental es la conciencia desde qué nivel pides. Si pides para ti egoístamente o pides para ti por necesidad, que no es lo mismo que egoístamente, o pides para los demás. Y no solo que pides por compasión emocional, sino por convencimiento, porque tienes amor y deseas beneficiar. Entonces, según el nivel de conciencia, la invocación cambia muchísimo. Eso como intención. Luego la fórmula. Las fórmulas, como los símbolos, caducan o van sirviendo para un momento porque tienen su propia energía, pero luego van dejando de ser útiles, conforme van siendo sustituidos por otros más poderosos. ¿Me explico? Es decir, que está dos cosas. El fondo, la conciencia desde el cual pides y la manera de pedir. No sé si me he explicado. Con lo cual, no puedo decir si sirven o no. Ni bueno ni malo, porque dependería de cada persona. Por lo tanto, yo no me atrevería a decir fuera todas las religiones o las oraciones esto, porque puede estar sirviendo a una persona, aunque yo pueda estar en otro nivel, sí, con toda humildad, y por lo tanto eso ya no me sirve. Yo no puedo, no siento que tenga que decir a una persona fuera, deja esa religión. Lo que puedo hablar es de otros niveles más profundos, que incluso están dentro de las religiones, ¿verdad? Niveles o visión más profunda. Entonces, cuando llegas a eso, pues, sin que nadie te obligue, pues vas dejando las cosas, pero respetando a la persona que está dentro de ello, porque a lo mejor le está sirviendo dentro de eso. Es cierto. En ese momento. Sí, en esa etapa, cuando la trascienda, pues será otra cosa distinta. Ya no necesitará eso. Ya. Y la gran invocación, ¿quién la ha hecho? Porque, por ejemplo, el Padre Nuestro hizo Jesús de Nazaret. ¿Y la gran invocación? El Cristo. ¿Ah, sí? No Jesús, el Cristo. A través de un maestro espiritual conocido como el tibetano y el maestro tibetano Alice Bailey, el siglo pasado. Y Alice Bailey la recibió. Claro, físicamente, claro, en inglés. Y del inglés, claro, porque es
no es un mantra de sonido, sino es verbalizado. Se ha ido traduciendo, si no a todos, a casi todos los idiomas. No tiene apenas un siglo, porque fue dado por el año 45, el siglo pasado. Y entonces el origen es el Cristo. Y está invocando la luz, el amor y la voluntad, las tres energías, para la humanidad, para la raza de los hombres y para el planeta. No como el Padre Nuestro, Que es para uno. que está invocando esa dimensión espiritual para ti, ¿no? Porque en la era de Piscis, que estamos terminando, había que desarrollar, hablando en positivo, la individualidad, como preparación para la era esta de Acuario, donde el aspecto grupal va a tener cada vez más importancia, sin desaparecer la nota peculiar de cada uno. Entonces hay mucha diferencia de uno a otro, en este sentido. Pero imaginaos una persona que lo hace conscientemente, sabiendo que el Padre es la mónada suya, su espíritu, y los cielos es el plano o dimensión de donde está. Venga a nosotros tu reino, está invocando la energía. Pero claro, una cosa es como millones de personas lo han hecho, lo siguen haciendo, porque por la creencia emocional, ¿no? Una de que rutina. y otra cosa es una persona que sabe que está invocando algo. Pero podría hacerlo sin el Padre Nuestro, hacer lo mismo. Igual que la Eucaristía cristiana, sin necesidad, lo mismo, un grupo de personas, como he dicho con atención, ya estamos haciendo el ceremonial del Grial, de donde Jesús tomó la Eucaristía, del Grial. Entonces, invocamos a unos devas, o según la conciencia de las personas, a un deva que los iniciados que hacían el ceremonial del Grial invocaban para producir una transmutación en los asistentes. De tal manera que la Eucaristía, fuera de toda connotación religiosa, la podemos estar haciendo si estamos atentos, sin necesidad de pensar que Dios o los ángeles vengan, sino porque estamos con una conciencia pura, no hay crítica, no hay mala intención. Entonces, dentro de esa pureza y de esa atención, donde la mente se aparta por momentos, hay como un vacío, y entonces las energías más útiles descienden automáticamente. Y parte de esto va a ir aumentando, y esto que estoy diciendo es lo que va a ir aumentando en el futuro. Y poco a poco formando una nueva religión mundial que será para toda la humanidad, solapada con las religiones actuales que tendrán que ir transmutándose antes de desaparecer. Estoy sintetizándolo hasta donde puedo, porque tienen que depurarse, bueno, aunque venga un iniciado y otro, bueno, la depuración no nos lo podemos ni imaginar, es muy grande. Y cuando llega una depuración, se produce una transmutación y desaparece, automáticamente, sin hacer nada. Cuando llegamos a un nivel de conciencia y cosas, os habréis dado cuenta que desaparecen de nuestra vida. Sin decir que fuera esto, hacer esfuerzo, automáticamente hay una sustitución de unas cosas por otras. Es morir y nacer, proceso continuo. Entonces, la transmutación es desaparecer una cosa y aparecer otra, de un nivel vibratorio superior. Y entonces las religiones, las filosofías y todo, por purificación de nuestros vehículos como seres humanos, se va automáticamente sin hacer rebeliones ni nada de eso. Entonces, esto es una pregunta. ¿Dios es voluntad, amor, inteligencia? ¿Siempre o desde nuestro plano? Es decir, ¿en un plano más elevado sigue siendo lo mismo? ¿O eso no se sabe? Pues, por un lado, sí, podría decir que sí. Lo que pasa es que nosotros, para poderlo entender, tenemos que remitirnos a nuestra voluntad, amor e inteligencia. Hasta, aunque no lo vivamos, hasta donde podamos intuir que hay un potencial de luz, de inteligencia, de amor en nosotros, que podría ser enorme, más allá de lo que ahora podemos manifestar, podemos intuirlo. Pues eso, según el Dios que nos refiramos, si es el Dios del planeta, o el Dios solar, o el Dios cósmico, pues ahí ya nuestra capacidad se desborda. Pero sigue, por lo que parece ser, existiendo esas tres cualidades. Un poder de voluntad para crear todos los universos, una inteligencia para determinar cómo tienen que ser, no como un caos, sino como algo que nos desborda cuando empezamos a ver
y estamos a años luz, vemos que hay una gran inteligencia que lo está regulando todo y una tendencia, una energía hacia la fusión, que es el amor cósmico, que lleva todo lo que existe en todos los universos a evolucionar para buscar como una síntesis. Entonces, por ley de analogía, lo que podemos encontrar en nosotros o descubrir, pues, elevado a la enésima potencia. Eso sería una forma de intuir algo. No todo, porque eso ni a nosotros ni a los seres maestros ni evolucionados nadie puede llegar a ese fin totalmente desconocido. Me refiero a la evolución. Pero lo que sí que podemos hacer, que trasciende mucho la ingenuidad de muchas cosas que nos han enseñado en religión, es esto, cosas como esta que estoy diciendo, que incluso se pueden calificar de científicas. Y uno de los karmas de nuestra humanidad es la continua lucha y disociación entre ciencia y religión. El futuro está en unir ciencia y religión, pero no en sentido así superficial, en sentido profundo. Antes estaba unida. Sí, unidas, pero estaba ahora pensando en algo que no ha existido, que habrá habido momentos por intereses, pero en el sentido del fondo, de pureza. Ver las cosas que nos han dicho los sabios, sean religiosos, etc., pero comprobarlas a nuestro nivel de modo científico. Comprobación científica es una persona, otra, que se va cumpliendo, no como una creencia, sino como una realidad. De tal manera que hay una lucha, seres humanos con tendencia científica y otros tendencia religiosa, ¿verdad? Pero se trata de unir. Cuanto anoche en la televisión o en otros momentos en la radio no decían los científicos que están hablando, que están todos entusiasmados por el descubrimiento que lo están explicando, pero no sé quién lo entiende, ¿no? Lo que vino después del Big Bang. Entonces, en un programa de televisión, alguien de los periodistas le dice: mira, mi hijo me ha dicho que te haga una pregunta. Y cuando se produjo esa explosión del Big Bang, ¿quién apretó el botón? ¿Cómo? ¿Quién apretó el botón para que se produzca el Big Bang? Entonces, uno contestó, no entendí la contestación, pero contestó. De tal manera que, claro, esa pregunta va con intención, es decir, tiene que haber una divinidad que esté detrás. Pero la ciencia, hay de todo, creyentes y no creyentes. Entre los científicos están pensando desde ese ángulo y están descartando el otro. Y la persona religiosa a lo mejor acepta la ciencia, pero antepone la creencia religiosa. Entonces hay una separación mayor y menor. Pero ¿qué ocurre cuando desarrollas la intuición? Que descubres lo que dicen las religiones, no una, la filosofía, la ciencia, y entonces haces o vas haciendo como una síntesis. Y no hay lucha. Ese es el reto que tenemos, cada uno hasta donde podamos, hasta donde alcancemos. De no descartar nada, sino profundizar en lo que sea. La persona que pertenece a una religión, si profundizara en su propia religión sin cambiarse, bueno, hasta donde puede uno llegar. Sin necesidad de decir, tienes que dejarla para ver las cosas de otra manera. Profundizar en cada religión, en lo que hay que decir, o profundizar en la ciencia, ciertas filosofías, no en todas. Entonces, es como ir por los radios de una esfera, ¿no?, que son muchos, hacia el centro. Ese es el reto. Y eso lo conseguimos, se me ocurre decirlo, si me entendéis bien, psicológicamente, elevando la intuición. Por lo tanto... Pero de todas maneras, algo se ha elevado. Porque cuando hablamos de Copérnico, estábamos donde estábamos, no, el horizonte era el que era. Sin embargo, ahora ya se habla de universos paralelos, de la teoría de cuerdas. Se va ampliando. Sí. Aunque sea una ampliación muy pequeña, material, pero sí, ha sí, subido cierto. Un peldaño. Sí. Y hay un impulso espiritual muy fuerte sobre los científicos. Sí, porque eso yo creo que lleva detrás un impulso de una intuición de... Sí, eso además es lo que estaba diciendo antes, que aunque se esté en lo material, digo lo que sale a la luz pública, porque científicos hay más de los que salen y los que nos comunican.
Y a veces me gusta decir científicos de la energía. Es ciencia también, aunque no haya un laboratorio con cables y probetas, sino de las energías. Los científicos que son clarividentes o que pueden percibir otras dimensiones, pues ven mucho más amplio. Pero claro, de momento no está extendido suficientemente estas capacidades intuitivas y clarividentes. En este sentido. No hace mucho di en una asociación una charla, bueno, era sobre el enfoque integral de la psicología. Pero una de las cosas que dije es que si los científicos meditaran o desarrollaran la intuición, podían ir más lejos. Luego, muy amablemente en el coloquio había una mujer científica, muy destacada, no sé ni cómo se llama, porque no sé, que estaba en esa reunión, y también un médico y tal. No hubo discusión, pero sí que se les notaba que tenían esa tendencia. Como si hubiera una resistencia a aceptar que la capacidad intuitiva les podría ayudar, como si dijéramos. Me dio la impresión, igual es un espejismo mío, pero me dio la impresión de lo que suele ocurrir. El científico, pues, habrá más orgullosos, más humildes, pero son personas que están en un nivel, pues, alto en relación con los demás. Pero yo me refería a la capacidad intuitiva, que no es para los psicólogos, es para todo ser humano. En la profesión o rol que tengamos nos permite ir más lejos. Entonces, si una persona conociera la psicología, que es lo que hablo, en cualquier profesión o rol, sacaría más fruto de lo suyo. En el sentido de desarrollar la psicología, no me refiero a teórica, sino desarrollar la intuición. Sea un juez, sea un sacerdote, sea un científico, sea un maestro, Sobre todo. en lo que sea, en la profesión que sea. Entonces, esa intuición le permitiría. Los descubridores de la informática, pues, lógicamente eso estaba previsto. Entonces han sido personas, en un grado o en otro, receptivas, aunque no hayan meditado. Entonces han sido inspiradas para un descubrimiento que estaba previsto, como otros, que no nos podemos imaginar que irán surgiendo. Está ahí. Nada más que en la medida que estaban abiertos, aunque no hicieran meditación, pues iban captando. Y siguen con ello. Y hace no muchos años era impensable el desarrollo informático, ¿verdad? Y la energía utilizada en la industria. Pero ahora es ciencia ficción lo que dentro de décadas, o no sé cuánto, será. Que ahora es impensable tomar la energía del éter para todo tipo de aparatos. Una energía inagotable, gratis, no peligrosa, etc. Y está en el éter, disponible para que cuando alcancemos una ética podamos disponer, porque las energías se acaban todas. Eso ahora puede ser una utopía, ¿verdad? Pero cuando eso ocurra, si cuando volvamos a la vida está ya eso, pues lo veremos como una cosa natural. Igual que cuando encarnamos nos encontramos con esto y no nos podemos imaginar en otras épocas más primitivas lo que teníamos, solo por lo que nos cuenta. Pero como estábamos entonces no nos podemos imaginar. Pero cuando volvamos y eso sea familiar, y sea familiar otras cosas, pues lo veremos como una cosa. Y así, ¿no? Hasta en tiempo. Pero yo pienso que siempre es positivo porque cuando se sea capaz de medir o de conocer lo que ahora es muy extraño y nada más que se saca por exclusión, que es la energía oscura, siempre será un valor positivo para subir, ¿no? Quiero decir, todo el conocimiento, aunque sea científico, es un valor, ¿no? Sí, estamos pensando en la ciencia en sentido positivo, en el sentido de otro sector que es descriptivo. Sí, es positivo. Sí, por supuesto que sí. Saber igual que todo aquello de que Bosón tiende ahora, a los seres humanos cómo a ser ser más éticos y desarrollar las cualidades, aunque sea a un nivel psicológico, es positivo. porque ayuda. Sí, en ese sentido, pues muchos seres humanos tenemos más o menos una tendencia a intuir lo que es positivo, aunque luego hay varios niveles o grados dentro de lo positivo y podríamos estar entretenidos en unos como podríamos conseguir otros, pero bueno,
como tendencia general. Quiero decir, yo me baso en lo mismo que he dicho antes, Copérnico, pues estaban donde estaban, pero lo que ha evolucionado el tema para adelante, eso es un bien para la humanidad, ¿no? Sí, sí. Porque amplía la mente. Claro, lo que ahora todos conocemos, hasta las personas Sí, ahora de cómo de que el planeta gira alrededor del Sol, pues en cierta época ya, por la historia, ya sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Y los iniciados que lo sabían, pues ya, o iban a la hoguera, sí, acababan con ellos, o tenían que o tenían que decir que, sí, no era así. Y ahora esto es impensable. Ahora, Eso es un avance. bueno, ahora no nos llevan a la hoguera, bueno, según en qué país estemos, ¿eh? En el nuestro, por ejemplo, pues puede ser motivo de burla, no de hoguera. En otros países todavía. Hemos avanzado parcialmente, pero sí que... No, yo no digo que sea todo el avance necesario y suficiente, sino que es bueno. Es bueno, el avance sí, es bueno, en el grado que Es bueno. Que sí, es bueno, sí. Sí es avance. Descartando esa utilización de la ciencia y los poderes para manipular al ser humano, Como avance destruirlo, para nosotros, sí. para nuestra... Estamos entendiendo la Sí. parte positiva.